Hola, ¿qué tal? Voy a exponer acerca de la resiliencia en adolescentes institucionalizados sin cuidados parentales en un estudio que se llevó a cabo en el estado de Morelos, México. Esta investigación se llevó a cabo de la mano de la doctora María Araceli Ortiz Rodríguez. Fue una investigación que se dio gracias a una beca de CONACYT. Bueno, en el mundo existen millones de adolescentes sin cuidados parentales institucionalizados. Como nos podemos dar cuenta, muchas veces del por qué los adolescentes son institucionalizados son por situaciones de pobreza, falta de acceso a los bienes primordiales como suelen tener los otros niños, ¿no? Abuso en todos sus aspectos, puede ser sexual, abuso o violencia física, verbal, etc. Abandono del cuidado de sus hijos, en este caso, bueno, el abandono de los padres, ¿no? Que abandonan a sus hijos por cuestiones de discapacidad o por todas las anteriores también, o porque tienen algún tipo de adicción o tuvieron algún tipo de problema en el ámbito penal, ¿no? Que se tuvo que interceder. Bueno, enfermedades o algún tipo de discapacidad, como ya lo habíamos también comentado. Dicho esto, desglosamos el concepto de resiliencia, el cual para Anzola es que es un concepto fundamental en los novedosos temas de investigación etnográfica y en esferas vulnerables, ya que es ilustrada como una capacidad que manifiestan las personas procedentes de ambientes de profunda necesidad, y él lo describe también como pobreza, los cuales son capaces de volver a reconstruirse pese a las dificultades, y todo esto a favor de su desarrollo personal. Se han dicho y se han hablado y también han realizado diferentes tipos de estudios en esta población de adolescentes institucionalizados. Los estudios que se han hecho son bastantes, sin embargo, el área que más enfocado en los problemas que suelen presentar los adolescentes institucionalizados y también pues en cuestiones educativas, pues se han hecho varios estudios, pero la psicología ha hecho más estudios acerca de los adolescentes institucionalizados, niñas, niños y adolescentes en general, y vamos a comenzar con una investigación que una investigación de Spitz en 1940 acerca de qué repercusiones tenía la institucionalización en los adolescentes sin cuidados parentales. Bueno, en los estudios de campo se dieron cuenta que a través de la observación de niños institucionalizados se generaba un síndrome. Ellos lo llamaron el síndrome del hospitalismo. ¿Cuál es eso? Bueno, en el niño se encuentra la lentitud motora, el retraimiento, la falta de apetito, el déficit de coordinación motora, pasividad y alta comorbilidad y mortalidad infantil. Esto es en cuanto a los niños que están desarrollándose en un centro de atención social, y bueno, vemos que era desde 1940. Después, en Mary Ainscow, en 1978, viene a hacer también un estudio acerca de la situación extraña. Es una observación que se le hace a los adolescentes institucionalizados sobre el tipo de apego que llegan a generar ellos. Y nos encontramos que ellos desarrollan un síndrome que es el síndrome del pelotero. ¿Cuál es este síndrome del pelotero? Bueno, es aquel que se forma cuando los adolescentes o los niños van de un lugar a otro y no tienen un lugar bien establecido. Dancelot en 1998 también hacía un estudio acerca de los adolescentes institucionalizados, y bueno, él en el ámbito de la criminología decía que
hacía un libro que se llamaba La Policía de las Familias, y él observaba a este adolescente o niño institucionalizado como el retrato tipo del futuro delincuente, y él hacía estudios en estos delincuentes para saber qué historia de vida tenían, ¿no? Encontró que muchos de ellos pues eran institucionalizados, y bueno, no tenían el cuidado parental pertinente. Susana de Rocha de Abrio en el 2000 también hizo un estudio, y en el 2000 pues ella ya hablaba acerca de los trastornos psiquiátricos en adolescentes criados en instituciones sociales. Este es un estudio en el ámbito de la psiquiatría y podemos ver que tenían depresión asociada a vivir en una institución, si es que tenían también obviamente madre fallecida o desaparecida, y tener mal desempeño escolar y malas condiciones e higiene era una de las cuestiones de asociaciones que existía junto con la depresión. Carrasco, Rodríguez y Marx en el 2000 también hacían un estudio acerca de problemas de conducta, una muestra en menores institucionalizados con antecedentes de maltrato en el ámbito de la psicología, y bueno, él encontraba una correlación entre la institucionalización y los factores de ansiedad y problemas de conducta, delincuencia. Y bueno, podemos ver en estos estudios también que sí, obviamente tenían también una repercusión el ser adolescentes institucionalizados. Sin embargo, se centraban más en los problemas que solían tener los adolescentes institucionalizados y todas las cuestiones negativas que llegaban a desarrollar. Más adelante, nosotros tenemos en nuestra metodología que hicimos un estudio, y bueno, en esta metodología se observó durante 6 meses consecutivos a los adolescentes en un centro de atención, en un centro de asistencia social. Estos adolescentes, bueno, presentan una buena percepción de educación inclusiva y una resiliencia regularmente buena. Esta investigación se llevó a cabo de un estudio de tesis en el posgrado, y bueno, también nuestro objetivo general fue analizar la percepción de inclusión y niveles de resiliencia en adolescentes institucionalizados con y sin discapacidad. Los objetivos específicos, bueno, observar la formación e interacción entre los adolescentes, conocer los niveles de resiliencia de los adolescentes sin cuidados parentales de la casa hogar, Ministerios de Amor, que fue ahí donde se hizo. Fue un estudio analítico transversal. Los criterios de inclusión, bueno, tenían que ser entre 12 y 17 años de edad los adolescentes institucionalizados, y bueno, tenían que pertenecer a esa casa. Los aspectos éticos, participaron todo aquel que firmó una carta de consentimiento informado y obviamente que tuviera muchísimo la intención de participar, y que no solamente era porque los cuidadores decían y decidían que tenían que participar, sino también con el adolescente se habló si era su consentimiento formar parte de la investigación, y más que nada porque las investigaciones más puras se dan cuando el participante tiene los deseos de formar parte de la investigación. Y bueno, fueron estudiantes pertenecientes al Instituto de Asistencia Social, fueron 22 sin discapacidad y 5 con algún tipo de discapacidad. Tenemos también entre los resultados los niveles de resiliencia. Se aplicó un instrumento llamado Inventario de Anomia Silente y Resiliencia Anómica del doctor Dagoberto Flores. Lo hizo en el año 2013, y bueno, nosotros tenemos que el nivel de resiliencia, según el Inventario de Anomia Silente y Resiliencia Anómica de adolescentes sin y con discapacidad, y podemos ver que solamente tenemos un joven con anomia muy alta en cuestiones con discapacidad. Anomia alta también con discapacidad. Anomia media tenemos que es un grado abajo antes de presentar resiliencia baja, que son 9 y son 9 chicos sin discapacidad. Resiliencia baja tienen 7
7 sin discapacidad y 3 con discapacidad. Y de ahí resiliencia media y resiliencia alta son 3 sin discapacidad. ¿Ok? Los niveles de resiliencia según su escolaridad, tenemos también aquí que 3 presentan anomia media y están en primaria. También que 5 presentan anomia media y están en secundaria. Resiliencia baja son 6 y resiliencia media 2 y resiliencia alta 1. En las instituciones para adolescentes con discapacidad pues tenemos que 2 presentan anomia muy alta y anomia alta, 3 resiliencia baja y en preparatoria tenemos 1 en anomia media y 1 en resiliencia baja. ¿Cuáles son las conclusiones de nuestro estudio? Bueno, los adolescentes con y sin discapacidad pueden presentar una resiliencia positiva. Sí está claro que también en nuestros resultados tuvimos como resultados que algunos adolescentes también presentaron resiliencia negativa y anomia, pero también es importante que nos centremos en las cuestiones positivas para poder fomentar y formar talleres y también investigaciones que vayan en pro de aumentar la resiliencia de los adolescentes sin cuidados parentales. Bueno, los adolescentes con y sin discapacidad pueden presentar resiliencia positiva y otros estudios también han con sus resultados, como el de Vargas en el 2013, presentan un buen manejo de los factores personales resilientes en adolescentes institucionalizados, como también lo pudimos constatar en nuestro estudio. Los adolescentes institucionalizados que reciben visitas no presentan mayor resiliencia que los que no tienen en nuestro estudio. Sin embargo, en otros estudios hemos encontrado por ejemplo, en los resultados de González indican que los menores que conviven con su familia sí tuvieron más resiliencia. En nuestros resultados no hubo ninguna no hubo ningún de diferenciación. Bueno, y entonces estamos por último en las conclusiones y a través de diferentes estudios podemos notar cómo los adolescentes sin cuidados parentales son capaces de formar resiliencia, como ya lo habíamos dicho. Diferentes jóvenes en nuestro país viven en un centro de asistencia social y esto lo tenemos que nos tenemos que dar cuenta que tanto hay adolescentes y niños que crecen con sus familias, muchos crecen en una familia monoparental. Sin embargo, también tenemos muchos adolescentes y muchos niños que están creciendo en centros de asistencia social y muchos de ellos han pasado por situaciones adversas. Es por ello que debemos de poner especial atención en ellos para que ellos puedan generar resiliencia como los demás también que han pasado por múltiples sucesos, ¿no? Ellos también han pasado por múltiples sucesos que han podido perturbar sus vidas. Es por eso que debemos de procurar el sano desarrollo en adolescentes de asistencias sociales que pueden favorecer su crecimiento y sano desarrollo, tanto en la sociedad como en instituciones educativas. Y bueno, muchísimas gracias. Estas son mis referencias. Bueno, y por mi parte sería todo. Agradezco al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por haber financiado con una beca de posgrado en la maestría en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva y quedo de ustedes. Muchísimas gracias.